Dios te bendiga, mi amado. Espero que te encuentres muy bien y feliz de que nos podamos volver a encontrar acá en tu canal Amazing Grace. Estuve 2 días sin salir y por eso les pido disculpas porque tuve que ausentarme por problemas de salud. Sufrí un dolor de cabeza bien fuerte, producto de que me dijo el médico, aparentemente migraña. Entonces, por lo cual clamo por sus oraciones. ¿Okay? Pero sin embargo, dado el compromiso y que Dios coloca el querer y el hacer por su buena voluntad, y aparte Dios habla por medio de los hermanos, estoy aquí para dejarles los videos del día miércoles 29 de octubre, que tiene como título Libre Elección. ¿Okay? Y ahorita también voy a hacer el del día jueves 30 de octubre, cuyo título es El Príncipe de Paz. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es solamente para ti. Gracias te doy, Señor, porque me has dado salud nuevamente, se ha restaurado mi salud para poder continuar, Señor, haciendo los videos para la gloria de tu nombre. Te pedimos perdón por los pecados y clamamos para que nos limpies de toda maldad, conforme lo dice tu palabra, Señor. También clamamos para que nos tomes como enteramente tuyos y tu Santo Espíritu haga con nosotros lo que tú desees, para que sea hecha tu voluntad en nosotros. Y esto lo rogamos no por mérito alguno, porque somos pecadores, sino los méritos santos de tu Hijo Jesús. Bueno, mis hermanos, hoy no me acompaña mi esposita, porque precisamente por los problemas de salud nos descuadramos un poquito, y por amor, principalmente, a los hermanos que me preguntaron qué pasó con los videos. No puedes dejar de hacerlo, porque la meta era reiniciarlos para el día sábado ya junto a mi esposa. Pero como me dijeron, no dejes de hacer porque son días importantes en la lección. Y la gloria sea para Dios, que Dios es el que da la salud, Dios da la fuerza, Dios da el compromiso, Dios da todo. Y por eso estoy aquí. Entonces, para el día sábado estoy nuevamente con mi esposita, si el Señor lo permite, por supuesto, todo mediante de Él. Entonces vamos a dar inicio a la lección del día de hoy, miércoles 29 de octubre, libre elección, palabra clave. Sabemos, antes de iniciar en el versículo, que somos salvos por amor, ¿cierto? Por gracia, porque Dios nos amó primero y nos demostró, porque dio a su Hijo unigénito. Dio lo más precioso que tenía por amor a ti, por amor a mí. Le recuerdo que coloque su nombre allí para que entienda que Dios es una relación con usted individualmente. Entonces, para que podamos entender y podamos comprender aún más, y esa relación que Dios desea construir con usted, que de hecho ya lo está haciendo desde siempre, porque el Espíritu Santo está combatiendo con su carne para atraerlo y atraerlo, que si usted no se resiste, Dios va a conquistar su corazón. Entonces, recuerden, no es un cliché, ni es simplemente una retórica vacía. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Es un llamado de Dios. Entonces, mis amados, libre elección. Podemos aceptar ese llamado de Dios o podemos rechazar ese llamado de Dios. Lo hemos visto desde la lección pasada. Lo vemos en el caso del faraón, en el caso del pueblo de Egipto, lo vimos en el caso de Rahab, lo vemos en el caso del pueblo de Jericó, también lo vemos en el mismo pueblo de Israel. Josué y Caleb, los 10 espías, quienes apoyaron a Josué y Caleb, quienes apoyaron a los 12 espías, la adoración del becerro de oro, quienes manifestaron con ellos, quienes se colocaron de parte de Moisés, quienes ni siquiera participaron en ningún ápice de ese culto, etcétera, etcétera. Libre elección. Entonces, en el contexto de la conquista de Canaán, vamos a leer unos versículos específicos que indica la lección. Vamos a Deuteronomio capítulo 20, vamos a leer el versículo 10 y después del 15 al 18. Y dice así, Deuteronomio 20, capítulo 20, versículo 10, dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz. Pero esto tiene su contexto. Versículo 15 al 18. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Ya vamos a ver cuáles naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Entonces, por eso que decíamos desde la semana pasada
que hay cosas que nosotros debemos tener clara aquí, porque hay situaciones aquí que para un débil en la fe son difíciles de entender, difíciles de aceptar, pero ¿cómo es que Dios pide esto? ¿Cómo es que Dios anuncia eso? Y ya hemos estudiado, ya hemos puesto el fundamento para poder entenderlo. Uno, que Dios es el juez. Ese es el principal argumento. O sea, porque vemos que esto no sucedió sino hasta que el colmo de la maldad, hasta que llegó la maldad de los amorreos al colmo, o sea, llenaron el vaso completo de la maldad. Antes de eso no había pasado porque se lo reveló Dios a Abraham. Tu descendencia volverá 400 años después porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y entonces después de estas naciones juzgaré yo y también a la nación que va a esclavizar a tu pueblo, por supuesto. Entonces, bueno, el versículo 5, así harás con todas las ciudades que estén, el 15, lejos de ti no pertenezcan a estas naciones, pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. La guerra santa tiene como único fundamento que Dios es el juez para un momento determinado. ¿Cuándo Dios da esta orden? Únicamente en el contexto de la conquista de Canaán. ¿Con quién está peleando Dios? ¿Contra los hombres? No, contra el pecado que está lleno en el corazón de estas naciones. Que aún los niños, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos Salmos 58, versículo 3, dicen una hipérbole que los impíos mienten desde la matriz y desde que nacen mienten. O sea, eso es una hipérbole porque no es algo real. Pero el contexto de ese versículo lo que quiere decir es que va a aprender la maldad. Y dimos un ejemplo en la lección pasada que lo dejó claro. En un ejemplo de una situación actual. O sea, sobre cómo se mueven los niños en los hogares donde hay maldad. Póngalo usted y puede buscar un video en YouTube y estoy seguro que lo va a conseguir. Busque cómo viven las bandas delincuenciales y cómo los niños en ese ambiente van creciendo y generalmente, ¿qué es lo que van a aprender? A delinquir, porque eso es lo que están escuchando ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Otro contexto. ¿Por qué en los sectores más populares de las grandes ciudades, en el tercer mundo, es donde se dan más embarazos precoces? Porque generalmente las familias viven, como hay escasos recursos, en un solo cuarto, ¿verdad? Generalmente en casas de lata, de cartón, en el caso de que tengan la casa. Y los que tienen una familia estable, o vamos a decir un papá, una mamá, un hombre y una mujer, puede que estén juntos allí y los niños están viendo esas relaciones allí, aunque los adultos piensen que están durmiendo. Entonces, eso es algo que sucede. Entonces, ellos están viendo desde su niñez que eso es algo normal y cuando tienen cierta edad empiezan a practicar lo que están viendo desde niños. Entonces, son cosas que en ese contexto es que aún a los niños, por eso es que Dios da esta orden. En el contexto de que Dios es el juez, porque cuando también vemos bíblicamente en Génesis, creo que capítulo 10, no 17, en el 16, que es la destrucción de Sodoma, vemos que se juntaron para conocer a los ángeles en la ciudad de Sodoma, desde el menor hasta el mayor. Ahí hay varios contextos, puede ser el más pobre hasta el más rico, hasta el de 8 años, 7 años, 6 años, de que tomaban decisiones, hasta el más adulto que tenía X cantidad de edad, que desde el menor hasta el mayor. Entonces vemos que cuando se practica la maldad, no hay límites para llevarlas a cabo. ¿Pero producto de qué? De la elección de cada una de las personas. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, versículos 12 al 18, porque aquí amplía un poco más lo que está sucediendo aquí. El Señor dice así. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12. Si oyes decir que alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas han salido de entre los tuyos hombres impíos que han instigado a los habitantes de su ciudad diciendo: vayamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis,
Vean el contexto. Ya la tierra ha sido conquistada y de esa ciudad salió un hombre diciendo, vayamos y sirvamos a dioses que no hemos conocido. Versículo 14. Tú investigarás y buscarás y preguntarás con diligencia si resulta ser cierto que en medio de ti se ha cometido tal abominación, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que hay en ella, también matarás sus ganados a filo de espada. Versículo 16. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como holocausto de Jehová tu Dios, quedará convertido en un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. 17. No te quedarás con nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, tenga misericordia y compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Versículo 18. Cuando obedezca la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he dado hoy para hacerlo recto delante de sus ojos. Y finalmente, Josué 10, capítulo 10, versículo 40, dice, conquistó pues Josué toda la región de las montañas del Negev, los llanos y las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, lo que tenía vida lo exterminó, como Jehová de Israel, Dios de Israel, lo había mandado. Entonces, mis hermanos, en el contexto de que Dios es el juez, Dios está usando a Israel para ejecutar el juicio que él ya había hecho. Un juicio investigador había sido hecho. Y entonces Josué es la mano ejecutora de la sentencia. Nada de lo que Dios estaba haciendo podía hacer que este pueblo se volviera a Dios. Nada de lo que Dios iba a hacer que este pueblo fuera movido al arrepentimiento. Entonces, decidieron por decisión propia, no porque ellos estaban destinados para eso, desobedecer y colocarse del lado de quién. En esta guerra cósmica, que es lo que venimos estudiando, ¿no?, desde antes, el conflicto detrás de todos los conflictos fue la lección pasada, y que Dios pelea las batallas. Estamos en la quinta lección ya, por cierto. Dice que hay un conflicto mayor, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales de maldad de las regiones celestes. Entonces, inspirados por el espíritu del enemigo, la gente se rebela contra Dios. Solamente hay dos bandos, hermano. En esta guerra no hay neutralidad. El que no está conmigo, contra mí es, lo declaró Jesús. Una frase del Nuevo Testamento. El mismo concepto, la misma condición. Si no estás con él, contra él serás, y en el día del juicio que pasará, lo mismo que pasó. ¿Pero por qué no estás con él? Porque esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, ¿por qué es importante entender el contexto de esto que está sucediendo? Porque estamos hablando en el contexto de la conquista de Canaán. Porque vemos que más adelante en la historia, cuando el mismo pueblo de Israel, después que Dios le había dado esta tierra, cometió los mismos pecados que habían cometido estas tierras, apartándose de Dios, adorando a los dioses que debieron haber sido destruidos y que no debían tomar los hijos de Israel. Ahora Dios levanta a otros pueblos para destruirlos a ellos. Entonces no es por un nacionalismo, no es por un pueblo específico, sino que es para mantener el fundamento del gobierno de Dios expresado a través de su ley. Muy importante conocer esto, mis amados. Muy importante tenerlo claro, porque Dios juzga de acuerdo a tus decisiones. La salvación es individual. Por ser parte de un pueblo en un momento específico no te hace salvo ni merecedor de los favores de Dios. Te haces merecedor del favor de Dios cuando aceptas el regalo que Él te da, porque ni siquiera que somos merecedores. Él nos los da. Lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Entonces, mis amados,
Dice el último párrafo de la lección que las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, como vemos que pasó después al tiempo. Mientras que aquellos sobre quienes pesaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. El caso de Rahab. Depende de la decisión individual. Dios no desea la destrucción de nadie. Dios te ama, mi hermano. Dios nos ama. Dios ama a la persona que está sumida en el pecado más horroroso según tu conciencia. Hasta aquel que violó y mató niños, Dios también lo ama a él. Cosa que nosotros no entendemos porque en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra mente, está que hay cosas que definitivamente no pueden ser perdonadas. Y el atentar contra los niños es un pecado que a nuestros ojos es horrible y no es digno de perdón. Pero eso no es bíblico. Porque Dios tiene perdón y gracia disponible para todos, incluso para Nabucodonosor, que arrasó pueblos enteros también. Escribió el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor mismo. Entonces, mis amados, la libre elección determina tu destino eterno. Puedes estar del lado de Dios, puedes estar del lado del enemigo. La elección es tuya. La gracia está disponible para ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no has aceptado a Jesús, Juan, si no has aceptado a Jesús, Luis, si no has aceptado a Jesús, José, ¿qué estás esperando? Y tú, Beatriz. Y tú, Andrea. Y tú, Margarita. Y tú, Josefina. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que la puerta sea cerrada, queriendo tocar y te diga, ya no hay chance, no te conozco, ya estés fuera? Mi hermano, si has llegado hasta aquí, recuerda darle me gusta, recuerda compartir el video y comentar. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que sigamos creciendo en esta comunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a las preguntas el día de hoy. ¿Tiene Dios un pueblo particular al cual le brinda una protección especial? Justifica tu respuesta. Segunda pregunta. ¿Es el Israel de hoy, con esa guerra que había en Gaza con Hamas, el pueblo escogido de Dios? ¿Es el Israel, país, zona geográfica, tiene algo que ver con Dios? Y por último, ¿de qué depende tu salvación o de qué depende tu perdición? Y bueno, voy a añadir una última pregunta aquí. ¿Qué es más fácil, perderse o salvarse? Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Vamos a orar para culminar. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es solamente para ti. Gracias te damos, oh Dios, una vez más, por tu bondad y misericordia, por tu cuidado y por tu amor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome por completo. Límpianos, Señor. Límpianos, porque nada bueno hay en nosotros, Señor. Límpianos de toda maldad, porque nos aferramos a esa promesa, creemos a tu palabra, para que tú puedas tomarnos y puedas ejecutar tu voluntad en nosotros. Guíanos siempre, bendice a cada una de las personas que escuchen esta lección. Te pido por sus necesidades, por sus familiares, en el nombre y en el poder de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. El tiempo es muy corto. Maranata, Cristo viene.